Aférrate a tu paz. De eso vamos a hablar en el día 233 de nuestro reto Lee la Biblia este año. En 1555, Nicholas Ridley, antiguo obispo de Londres, fue quemado en la hoguera por sus creencias. En la noche anterior a la ejecución de Ridley, su hermano se ofreció a quedarse con él en su celda para ayudarlo y confortarlo. Nicolás declinó la oferta y respondió que tenía intención de irse a la cama y dormir tan plácidamente como estaba habituado a hacerlo durante toda su vida. Porque conocía la paz de Dios, pudo hallar reposo en las fuerzas de los eternos brazos de Dios, sabiendo que colmaría sus necesidades. La paz es una gran bendición. Paz es una palabra que tiene un enorme significado en la Biblia. La palabra hebrea para paz, shalom, que se traduce en griego como eirene, significa mucho más que la ausencia de guerra u hostilidades. No es solo la ausencia de ciertas circunstancias, sino la presencia de Dios y su reino. Significa entereza, solidez, bienestar y unión con Dios. Todo tipo de bendiciones y parabienes. Para traer la paz a los demás, primero necesitamos encontrarla dentro de nosotros y aferrarnos a ella. El Salmo 101 nos dice lo siguiente. Promesa de vivir rectamente, Salmo de David. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Salmo 101 está siendo claro al decirnos o hablarnos acerca de la paz con Dios. Paz y silencio, en el buen sentido de la palabra, suelen ir de la mano. Este salmo habla de cómo Dios reducirá al silencio a los malhechores y difamadores. David canta al amor y la justicia de Dios. Hablamos mucho del amor de Dios, pero no tanto de su justicia. El amor sin la preocupación por la justicia no es amor verdadero, pues el amor clama por justicia. Solo los de conducta intachable pueden habitar con él, estar a su servicio y prevalecer en su presencia. La difamación, el orgullo y el engaño son pecados de boca, corazón y acción, que hacen que caiga sobre nosotros el juicio de Dios. Gracias a Dios por la cruz, donde el amor y la justicia se unen y la verdad y la misericordia se encuentran. Ahí es donde Dios es a la vez justo y justifica a quien tiene fe en él. Romanos 3, 23 al 26. Sin la cruz seríamos extirpados del Señor. Leamos ahora 1 Corintios 14, versículos 20 al 40. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en la lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen de dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados.
y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, en estos versículos del 20 al 40, nos habla acerca de la paz en la iglesia. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. El apóstol Pablo tiene claro que la creatividad y la espontaneidad de los dones del Espíritu no dan licencia para el desorden en los encuentros de la iglesia. Como dice The Message, cuando adoramos de la manera correcta, Dios no nos conduce a la confusión, sino que nos lleva a la armonía. Pablo describe el camino para tener encuentros pacíficos, armoniosos y ordenados en la iglesia. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Puede conllevar un saber estar en silencio apropiadamente para que los demás puedan hablar. Esto nos da una idea de cómo eran las reuniones de la iglesia primitiva. Claramente había una expectativa de que los dones del Espíritu fueran ejercidos regularmente. Cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Los dones necesitan ser ejercidos de manera ordenada. No debería haber nada de extraño o descontrolado en los dones espirituales. A algunos les puede sorprender saber que la cantante Katy Perry dijera en una ocasión que hablar en lenguas es tan normal para mí como decir pásame la sal. Es un lenguaje secreto y directo con Dios. Los comentarios de Pablo sobre la profecía y las lenguas como signo suelen causar confusión. Parece decir una cosa en el versículo 22, las lenguas son un signo para los que no creen, la profecía para los que creen, y después la contraria en el versículo 23. No es nada probable que Pablo se contradijera. Me parece que Pablo está diciendo que tanto el don de profecía como el de lenguas deberían ser usados solamente de la manera adecuada. A lo largo de este capítulo, Pablo está dando instrucciones para un uso ordenado de las profecías y las lenguas en la iglesia. Cuando se usan de manera inadecuada, pueden ser una fuente de caos. Y en ese caso, los no creyentes pensarán que estamos locos. Si se usan adecuadamente en el contexto de las reuniones de iglesia, tanto las lenguas como la profecía pueden ser una sorprendente prueba de la presencia de Dios. La profecía puede ser un signo poderoso para los no creyentes de que realmente Dios está entre ustedes. Nosotros lo hemos visto suceder así en muchas ocasiones. Mientras que cantar en lenguas es una actividad comunitaria, hablar en lenguas es una actividad individual que requiere interpretación. Por lo tanto, la gente debería hablar cada uno por turno y que alguien interprete. Y si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. De la misma manera, las profecías deben darse por turno. No hay límite al número de profecías. El que las pronuncia siempre tiene el control completo. El don de profecía está bajo el control de los profetas. En el mundo demoníaco, los espíritus toman a una persona y ésta pierde el control. Pero no es así con el Espíritu Santo. Una persona que esté hablando en lenguas o profetizando tiene el control completo. Puede empezar cuando quiera y elegir detenerse cuando quiera, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Se han aventurado muchas explicaciones acerca de la instrucción de Pablo que dice que las mujeres deben estar calladas en la iglesia. Es importante recordar que Pablo no está enfocado aquí en el papel de los géneros o la conducta durante el culto público. Está tratando una serie de problemas específicos que han surgido en la iglesia de los Corintios. Ya dejó claro que esperaba de las mujeres que hablaran durante las reuniones al escribir, toda mujer que ora o profetiza. Lo que está claro es que la gente, tanto hombres como mujeres, no acudían como meros consumidores, sino como contribuyentes. La pregunta que nos deberíamos hacer no es ¿qué estoy recibiendo de la iglesia?, sino ¿qué estoy dando a la iglesia? No acudían simplemente a recibir, sino también a ayudar a los demás. Cuando se reúnan, cada uno pueden tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia.
Si todos asistiéramos a la iglesia con esta actitud de ser un contribuyente, nuestros servicios de culto se verían completamente transformados. Segunda de Crónicas 13. Reinado de Abías. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres, escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam, y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y lo tomó a algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido profeta. Segunda de Crónicas 14. Reinado de Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sisera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa.
Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron por muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Segunda Crónicas 15. Reformas religiosas de Asa. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñará y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aun a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Segunda de Crónicas 13, 14 y 15 nos está hablando acerca de la paz en la nación. La guerra devasta a las naciones, trayendo muerte, destrucción y habitualmente pobreza. Por otro lado, la paz permite que una nación se construya y se haga próspera. Cuando Asa se hizo rey de Judá, el país disfrutó de 10 años de paz. Esta paz era un don de Dios, el Señor le dio descanso. ¿Cómo vienen esta paz y este descanso? La respuesta que da el cronista es triple. Busca a Dios de todo corazón. Fue cuando clamaron a Dios que éste los liberó. Asa ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor. Le dijo al pueblo: porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos. El profeta Azarías dice: si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Buscaron a Dios de todo corazón y Dios les dio paz por dentro y por fuera, el reino más pacífico. Obedece a Dios completamente. Cuando Asa escuchó la profecía, se animó. Asa le dijo a Judá
que obedecieran su ley y sus mandamientos. El profeta Azarías dijo, si lo abandonan, Él los abandonará. Este pasaje es un ejemplo de la fidelidad de Dios para con nosotros cuando elegimos obedecerlo completamente. Depende totalmente de Dios. Los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor, Dios de sus antepasados, confiaron en Dios. Asa invocó al Señor su Dios y le dijo, Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Esto es lo que significa permanecer siempre fiel al Señor. El resultado fue que el trabajo de Asa fue recompensado y el Señor, su Dios, estaba con él. Hubo paz y descanso. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, según Crónicas 15:5, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Tenemos la bendición de vivir en una época en la que viajar es seguro casi todo el tiempo. Hay muchas partes del mundo hoy en día donde hay grandes calamidades, gente huyendo de persecuciones, guerras y regímenes brutales. Necesitamos orar y apoyar a aquellos que trabajan para cambiar las cosas. Señor, quiero buscarte de todo corazón, obedecerte totalmente y depender de ti totalmente. Oro para tener descanso y paz en mi propia vida, en la iglesia, en nuestra tierra y entre las naciones. Que Dios te bendiga.